50 audios, 50 conversaciones grabadas entre la mujer que hoy gobierna México y el líder del cartel más violento del hemisferio occidental. Los tengo todos, los escuché todos, y después de 3 años de guardar silencio, voy a contar exactamente cómo llegaron a mis manos y qué dicen. Mi nombre no importa. Lo que importa es que trabajé 14 años para el Federal Bureau of Investigation, específicamente en la división que se encarga de narcotráfico transnacional. Los últimos 6 años de mi carrera los pasé asignado a operaciones relacionadas con México. Mi trabajo era analizar inteligencia, coordinar con agencias mexicanas y rastrear flujos de dinero y drogas que cruzaban la frontera. Tenía acceso a información clasificada de nivel alto. Veía cosas que el ciudadano común nunca va a ver en las noticias. Lo que voy a contar no es algo que leí en un reporte o que me contó un colega. Esto lo viví directamente. Estuve en las reuniones donde se discutió qué hacer con esta información. Escuché las grabaciones con mis propios oídos y fui testigo de cómo se decidió, desde arriba, que nada de esto iba a salir a la luz pública mientras ciertas personas siguieran en el poder. Todo empezó en febrero de 2021. Para ese entonces yo llevaba ya 4 años trabajando casos relacionados con el cartel Jalisco Nueva Generación. El CJNG se había convertido en nuestra prioridad número 1 después de que los Sinaloa empezaron a fragmentarse. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, era el objetivo principal. Teníamos una recompensa de $10 millones por información que llevara a su captura. Y créanme, con esa cantidad de dinero en juego, la información nos llegaba de todas partes. Mi base de operaciones estaba en El Paso, pero viajaba constantemente a Ciudad de México, Guadalajara, y ocasionalmente a otras ciudades dependiendo de los casos activos. Tenía contactos en la DEA, en la Marina Mexicana, en la Fiscalía General de la República. Conocía gente en todos lados. Era mi trabajo conocer gente. El 23 de febrero de ese año recibí una llamada de un contacto que tenía en la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Un tipo al que conocía desde hacía años, alguien de confianza. Me dijo que necesitaba verme en persona, que no podía hablar por teléfono. Quedamos de vernos en un hotel en Polanco, el presidente Intercontinental, en el lobby del bar. Llegué como a las 9 de la noche. Cuando lo vi, supe que algo estaba mal. El tipo estaba nervioso. No paraba de mirar hacia todos lados, y cuando me saludó noté que le temblaban las manos. Nos sentamos en una mesa alejada del ruido, y me dijo que tenía algo que mostrarme, pero que antes necesitaba garantías de que lo íbamos a proteger si todo salía mal. Le pregunté de qué estaba hablando. Me dijo, tengo grabaciones, muchas, y si se enteran de que las tengo, me matan antes de que termine la semana. Le pedí que me explicara. Me contó que desde hacía varios meses, un grupo dentro de inteligencia militar había estado monitoreando comunicaciones de personas de alto nivel. No políticos menores, no funcionarios de medio pelo. Hablaba de gobernadores, secretarios de Estado y gente cercana al círculo de Andrés Manuel López Obrador. El objetivo inicial era detectar posibles infiltraciones del crimen organizado en el gobierno. Lo que encontraron fue mucho peor de lo que esperaban. Me dijo que entre las comunicaciones interceptadas había docenas de conversaciones entre una persona que en ese momento era jefa de gobierno de la Ciudad de México y un hombre que, según los análisis de voz, coincidía con un 97% de probabilidad con Nemesio Oseguera Cervantes. Hablaba de Claudia Sheinbaum. Al principio pensé que era una exageración. Había escuchado rumores de ese tipo antes, siempre sobre diferentes políticos, y la mayoría de las veces resultaban ser información falsa o malinterpretada. Pero este contacto era serio, no era alguien que se dejara llevar por chismes. Así que le pedí que me dejara escuchar aunque fuera una de las grabaciones. Sacó un teléfono de su bolsillo. No su teléfono personal, sino uno que claramente usaba solo para esto, y me pasó unos audífonos. Me puso un audio de aproximadamente 4 minutos y medio. No voy a olvidar nunca lo que escuché esa noche. Era una voz de mujer.
claramente la misma voz que había escuchado en docenas de conferencias de prensa y entrevistas, hablando con alguien a quien se dirigía como Don Nemesio. La conversación era sobre logística, específicamente sobre rutas de distribución que pasaban por alcaldías específicas de la Ciudad de México. La mujer le aseguraba al hombre que no iba a haber problemas, que los operativos estaban controlados, que ella tenía gente en la policía local que garantizaba que ciertas zonas permanecieran tranquilas. Cuando terminó el audio, me quedé callado como un minuto entero. Le pregunté si estaba seguro de la autenticidad. Me dijo que habían hecho análisis de voz múltiples, comparaciones con grabaciones públicas conocidas, y que los técnicos estaban convencidos de que era genuino. Además, me explicó, no era solo un audio. Eran más de 50. Conversaciones que abarcaban un periodo de casi 2 años, desde principios de 2019 hasta finales de 2020. Le pregunté por qué me estaba contando esto a mí y no a sus superiores directos. Me miró como si la pregunta fuera estúpida y me dijo, mis superiores ya lo saben, todo el mundo arriba ya lo sabe, y la orden fue clara, esto no existe, nunca se grabó nada, y si alguien pregunta, no sabemos de qué habla. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo profundo que llegaba esto. Durante las siguientes semanas me reuní con mi contacto 4 veces más. Cada vez me dejaba escuchar más grabaciones, siempre con las mismas precauciones, siempre en lugares diferentes. Me explicó que él no era el único dentro del sistema que estaba incómodo con la situación. Había un grupo pequeño, como de 8 o 9 personas en diferentes agencias, que consideraba que esta información era demasiado importante para simplemente enterrarla. El problema era que nadie sabía qué hacer con ella. Si la filtraban a los medios mexicanos, probablemente sería ignorada o descalificada como fabricación de la oposición. Si se la daban a la fiscalía, terminaría en un cajón y los que la entregaran probablemente aparecerían muertos en alguna carretera. La única opción que veían viable era sacarla del país, darla a una agencia extranjera que pudiera usarla como presión diplomática o evidencia en casos internacionales. Ahí es donde entraba yo. Para finales de marzo de 2021, mi contacto había logrado sacar copias de 43 de los 50 y algo audios. Los pasó a una memoria USB encriptada y me la entregó en una reunión que tuvimos en Cuernavaca. Me dijo que los otros audios seguían en servidores protegidos y que era demasiado arriesgado intentar copiarlos, pero que lo que me daba era suficiente para entender la magnitud de la situación. Crucé la frontera con esa memoria el 4 de abril. La pasé en un compartimento secreto de mi maleta, algo que habíamos usado antes para transportar evidencia sensible. Cuando llegué a El Paso, lo primero que hice fue ir a nuestra oficina y pedir una reunión urgente con mi supervisor directo. Le expliqué lo que tenía, le mostré la memoria, y su reacción no fue la que esperaba. Me dijo que dejara todo eso en su escritorio, que él se encargaría de escalarlo a quien correspondía. Me pidió que no hablara de esto con nadie más en la oficina, ni siquiera con los colegas que trabajaban en los mismos casos que yo. Me pareció extraño, pero asumí que era por la sensibilidad del material. Dije que estaba bien, le dejé la memoria y me fui a mi casa. Pasó una semana y no supe nada. Le pregunté a mi supervisor y me dijo que el proceso estaba en curso, que estas cosas tomaban tiempo. Pasaron 2 semanas más. Nada. Para mediados de mayo ya estaba empezando a impacientarme. Fue entonces cuando decidí hacer algo que técnicamente violaba el protocolo. Antes de entregar la memoria original, había hecho una copia de respaldo. No se supone que hicieras eso con evidencia clasificada, pero algo en mi instinto me dijo que la necesitaría. La guardé en un lugar seguro fuera de la oficina. A finales de mayo me llamaron a una reunión en Washington. Me dijeron que era para discutir la reorganización de recursos en la división de narcotráfico. Cuando llegué me encontré con que la reunión era solo conmigo, mi supervisor, y 2 personas que no conocía pero que claramente eran de niveles muy superiores. Me preguntaron sobre los audios. Les conté lo mismo que le había contado a mi supervisor. Entonces uno de los desconocidos, un tipo de como 60 años con un traje que probablemente costaba más que mi carro, me dijo algo que me dejó helado. Me dijo,
Agente, la información que usted trajo es auténtica. Hemos verificado su origen y contenido. Sin embargo, después de evaluar las implicaciones geopolíticas y los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, se ha determinado que esta información no será utilizada de manera pública ni incorporada en ningún procedimiento legal activo. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Me explicó que México era un aliado estratégico, que la estabilidad política de nuestro vecino del sur era una prioridad de seguridad nacional, y que revelar información que pudiera desestabilizar al gobierno mexicano no era en el mejor interés de Estados Unidos. Me dijo que los audios serían archivados en un nivel de clasificación al que muy pocas personas tenían acceso, y que mi participación en este asunto quedaba oficialmente terminada. Le pregunté qué pasaba con mi contacto en México, el tipo que había arriesgado su vida para sacar esa información. El hombre del traje caro me dijo que eso no era mi preocupación. 3 semanas después me enteré de que mi contacto había muerto en un supuesto accidente automovilístico en la carretera México-Toluca. Su carro se salió de la carretera y cayó a un barranco. El reporte oficial dijo que probablemente se quedó dormido al volante. Yo sabía que eso era mentira, y empecé a entender que había metido las manos en algo mucho más peligroso de lo que imaginé. Durante los siguientes meses traté de seguir con mi trabajo normal, pero no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Los audios seguían grabados en mi memoria. Las conversaciones, los detalles, los nombres que se mencionaban, los lugares, las cantidades de dinero. No eran solo llamadas sobre logística de drogas. Había conversaciones sobre financiamiento de campañas, sobre favores políticos, sobre cómo se iban a repartir contratos de obra pública una vez que ciertas personas llegaran a ciertos puestos. Había una llamada en particular, creo que era la número 32 o 33 de la secuencia, donde se discutía explícitamente cómo se iba a manejar la seguridad pública si Sheinbaum llegaba a la presidencia. El Mencho le decía que necesitaba garantías de que sus operaciones en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato no iban a ser tocadas. Y ella le respondía que mientras él mantuviera el orden y no generara escándalos que la pusieran en una posición difícil, podían llegar a un entendimiento, así lo llamaba, como si fuera un acuerdo de negocios entre dos empresarios. Otra conversación que recuerdo claramente era sobre un operativo que estaba planeando la Marina Mexicana contra un campamento del CJNG en la Sierra de Jalisco. El Mencho le pedía que hiciera algo para retrasarlo o cancelarlo. Ella le decía que no podía cancelarlo directamente, pero que podía hacer que la información llegara tarde a los encargados de ejecutarlo. Y efectivamente, 2 semanas después de esa llamada, hubo un operativo que terminó en fracaso porque supuestamente los objetivos ya se habían movido de la zona cuando llegaron las fuerzas. Eso salió en las noticias. Yo lo leí en su momento sin saber el contexto. Ahora sabía exactamente por qué había fallado. Para 2022, yo ya estaba considerando seriamente renunciar al FBI, no por miedo, aunque sí lo tenía, sino porque me di cuenta de que el sistema para el que trabajaba no estaba interesado en la justicia. Estaba interesado en mantener equilibrios de poder, y si eso significaba proteger a narcotraficantes y a los políticos que trabajaban con ellos, así iba a ser. Pero antes de irme, quería saber más. Quería entender completamente lo que estaba pasando. Empecé a investigar por mi cuenta, usando los recursos a los que todavía tenía acceso, pero siendo extremadamente cuidadoso de no dejar rastros. Descubrí que los audios que yo había traído no eran los únicos. Había más grabaciones, de otros políticos, de otros estados. El CJNG tenía contactos en por lo menos 12 gobiernos estatales y en múltiples dependencias federales. Y no eran contactos menores. Hablo de gobernadores, secretarios, generales. También descubrí algo que me perturbó aún más. La relación entre el gobierno mexicano actual y el CJNG no era nueva. Venía de años atrás, de antes incluso de que López Obrador llegara a la presidencia. Pero lo que había cambiado era la escala. Antes eran acuerdos locales, protección a cambio de dinero en municipios o estados específicos. Ahora era algo nacional.
una especie de pacto no escrito donde el gobierno permitía operar al cartel a cambio de que el cartel mantuviera cierto orden, no atacara a políticos y canalizara recursos hacia las campañas del partido en el poder. La famosa estrategia de abrazos, no balazos, no era ingenuidad ni ideología, era un acuerdo comercial. Lo que no sabía en ese momento era que mis investigaciones no habían pasado desapercibidas. En agosto de 2022 me llamaron nuevamente a Washington. Esta vez la reunión fue diferente. No había superiores amables explicándome cuestiones de seguridad nacional. Había 2 agentes de contrainteligencia que me interrogaron durante 4 horas sobre mis actividades recientes, mis contactos y mis intenciones. Les dije la verdad a medias. Admití que había guardado una copia de los audios, lo cual ya sabían porque evidentemente habían revisado mis dispositivos, pero les dije que era solo por precaución, que no tenía intención de difundirlos. Les dije que entendía la posición de la agencia y que estaba dispuesto a cooperar. No me creyeron del todo, pero tampoco tenían pruebas de que hubiera hecho algo más. Me dieron una advertencia formal, me pusieron bajo vigilancia y me reasignaron a un puesto administrativo donde básicamente empujaba papeles 8 horas al día. Fue una humillación calculada. Querían que renunciara por mi cuenta para no tener que lidiar con las complicaciones de un despido formal. Y funcionó. En marzo de 2023 presenté mi renuncia, pero antes de irme hice algo más. Tenía la copia de los audios guardada en un lugar seguro. Lo que hice fue crear múltiples respaldos adicionales y distribuirlos con personas de confianza fuera del gobierno, con instrucciones de que si algo me pasaba, los hicieran públicos. Era mi seguro de vida. Si me mataban o me hacían desaparecer, la información iba a salir de todas formas. Durante el año siguiente viví en relativo silencio. Me mudé a un pueblo pequeño en Nuevo México, lejos de la frontera, lejos de todo. Viví de mis ahorros y de trabajos ocasionales. Traté de construir una vida normal, pero seguía pendiente de lo que pasaba en México. Vi cómo Sheinbaum se posicionaba como la candidata obvia para 2024. Vi cómo las encuestas la daban como favorita desde el principio. Y cada vez que la veía en televisión, hablando de honestidad y transformación, me hervía la sangre, porque yo sabía exactamente quién era en realidad. Las elecciones de junio de 2024 las vi desde mi casa, solo, tomando cerveza y sintiéndome impotente. Cuando la declararon ganadora, supe que todo lo que había escuchado en esos audios se iba a volver realidad. El CJING ahora tenía una socia en la presidencia de la República. Lo que me hizo decidir finalmente hablar fueron los eventos de los últimos meses. Desde que Sheinbaum asumió la presidencia, la violencia en México no ha disminuido. Al contrario, se ha reorganizado. Las zonas que controla el CJNG tienen una relativa paz, mientras que en las zonas donde operan carteles rivales, la violencia se ha disparado. Eso no es coincidencia. Es el resultado de un acuerdo donde el gobierno protege a un grupo mientras combate o simula combatir a los demás. También vi cómo han ido cayendo ciertos personajes, funcionarios que en su momento fueron cercanos a Sheinbaum, pero que quizás sabían demasiado, personas que estaban en posiciones donde podían haber escuchado cosas que no debían. Algunos han sido removidos silenciosamente de sus puestos. Otros han tenido accidentes o problemas de salud convenientes. El patrón es claro para quien sabe mirarlo. Pero lo que finalmente me decidió fue algo personal. Hace 2 meses recibí una visita. 2 hombres que no se identificaron pero que claramente no eran americanos. Llegaron a mi casa en Nuevo México, tocaron la puerta, y cuando abrí me dijeron que sabían quién era yo, sabían lo que tenía, y que me convenía seguir callado si quería seguir vivo. Les dije que si algo me pasaba, la información iba a salir de todas formas. Uno de ellos se rió y me dijo, eso ya lo sabemos, por eso estamos aquí para negociar, no para amenazar. Me ofrecieron dinero, mucho dinero, suficiente para vivir cómodo el resto de mi vida. A cambio querían las copias y mi silencio permanente. Les dije que lo iba a pensar. Se fueron. Esa noche no dormí.
Pensé en todo lo que había pasado en los últimos 4 años. Pensé en mi contacto muerto en un barranco. Pensé en todas las víctimas de la violencia del CJNG, las personas inocentes que han muerto en fuegos cruzados, los migrantes extorsionados, los jóvenes reclutados a la fuerza. Pensé en un país entero gobernado por personas que le deben lealtad a un narcotraficante, y decidí que no iba a aceptar el dinero. Iba a hablar. Esto que están escuchando es mi testimonio. Es lo que sé, lo que vi, lo que escuché. No tengo todos los audios conmigo en este momento, pero existen, están guardados, y van a salir a la luz cuando sea el momento adecuado. Lo que puedo decirles ahora es lo que contenían esas grabaciones. El audio número 1, fechado en enero de 2019, era una conversación introductoria. Aparentemente era el primer contacto directo entre Sheinbaum y el Mencho. El tono era formal, casi diplomático. Se trataban de usted. El Mencho le explicaba que sus muchachos, así les decía, necesitaban poder operar en ciertas zonas de la ciudad sin interferencia. A cambio ofrecía orden. Prometía que no habría violencia visible, no habría balaceras en la calle, no habría cosas que salieran en las noticias. Ella le respondía que lo iba a considerar, que necesitaba saber exactamente qué zonas y qué tipo de operaciones. Para el audio número 5, que era como de 3 semanas después, ya el tono había cambiado. Se tuteaban, hablaban con confianza. Ella le contaba problemas que tenía con ciertos funcionarios de su gobierno que no cooperaban. Él le ofrecía soluciones, no explícitamente violentas, pero la implicación estaba ahí. Decía cosas como que él conocía gente que podía hacer que esas personas cambiaran de opinión. Los audios del número 10 al 20 eran mayormente operativos, rutas de distribución, puntos de entrega, zonas que debían evitarse en ciertos horarios. Ella le pasaba información sobre operativos policiales programados, le decía cuándo iba a haber revisiones en ciertas avenidas, cuándo era seguro mover cargamentos. Del audio 21 al 30, empezaban a hablar más de política, la posibilidad de que ella fuera candidata presidencial, cómo iban a manejar la relación si eso pasaba. El Mencho le decía que la iba a apoyar, que podía garantizar votos en ciertas regiones, que tenía la capacidad de hacer que las elecciones salieran como tenían que salir. Ella le agradecía, pero le pedía discreción. Le decía que si eso se sabía, la iban a destruir políticamente. Los audios del 30 al 40 eran los más incriminatorios. Hablaban de dinero directamente, de cantidades, de cómo se iba a transferir, de personas que servían como intermediarios. Había nombres que yo reconocía, funcionarios que siguen en el gobierno actual, gente que cualquiera puede ver en las noticias hoy en día. Los últimos audios, del 40 en adelante, eran de finales de 2020. Para ese entonces la pandemia estaba en su peor momento, y la conversación incluía cosas absurdas, como coordinar la distribución de medicamentos y equipos médicos en ciertas zonas. El CJNG estaba repartiendo despensas y medicinas en comunidades donde el gobierno no llegaba, y Sheinbaum les estaba facilitando la logística. Era una operación de relaciones públicas para el cartel, patrocinada indirectamente por el gobierno de la ciudad. El último audio que escuché, el número 43 según la numeración que tenía mi contacto, era del 15 de diciembre de 2020. Era una especie de balance de fin de año. Ambos sonaban satisfechos. El Mencho le decía que había sido un buen año a pesar de todo. Ella le decía que esperaba que el próximo fuera mejor. Se despedían como viejos amigos. Eso es lo que yo escuché. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos tiene guardado en algún servidor clasificado y decidió no usar. Eso es lo que el gobierno mexicano sabe que existe, pero finge que no. Ahora, sé que mucha gente va a cuestionar esto. Van a decir que no tengo pruebas, que cualquiera puede inventar una historia así. Entiendo esa reacción. Pero les digo 2 cosas. Primero, investiguen. Busquen los operativos fallidos del CJNG entre 2019 y 2021. Busquen los funcionarios de la Ciudad de México que fueron removidos silenciosamente en ese periodo.
Busquen las rutas de tráfico de drogas que pasaban por alcaldías específicas y que misteriosamente nunca fueron intervenidas. La evidencia circunstancial está ahí para quien quiera verla. Segundo, los audios van a salir. No ahora, pero pronto. Están en manos de personas que saben qué hacer con ellos. Cuando salgan van a ver que lo que estoy contando es exactamente lo que dicen. ¿Por qué no los publico yo directamente ahora? Porque necesito protegerme. Este video es mi póliza adicional. Ahora que esto es público, si algo me pasa, todos van a saber por qué. Y las personas que tienen los audios van a saber que es momento de actuar. Hay algo más que debo decir. Durante todo este tiempo me he preguntado cómo es posible que algo así funcione. ¿Cómo una presidenta puede estar coludida con un cartel y nadie hace nada? Y creo que la respuesta es más simple y más deprimente de lo que parece. El sistema está diseñado para que funcione así. En México, el poder real no está en los palacios de gobierno. Está en las calles, en las plazas, en las rutas de tráfico. Los políticos son administradores, no gobernantes. Su trabajo es mantener las apariencias mientras los verdaderos jefes hacen lo que quieren. Y esto no es exclusivo de Sheinbaum o de Morena. Los gobiernos anteriores, del PRI, del PAN, tenían sus propios arreglos con unos y diferentes grupos. La diferencia es que el CJNG ha crecido tanto que ahora no es un socio menor. Es un socio igual o incluso dominante. El balance de poder se ha invertido. Estados Unidos lo sabe. Por eso no hacen nada. Prefieren un México controlado por un cartel poderoso que un México en guerra civil. Prefieren la estabilidad del crimen organizado a la incertidumbre del conflicto. Es una decisión fría y calculada que se toma en salas de reuniones en Washington por personas que nunca han pisado un barrio pobre de Guadalajara o una fosa clandestina en Guanajuato. Y la gente común paga el precio. Los que viven en los territorios disputados, los que son extorsionados, los que pierden familiares, los que tienen que huir de sus comunidades. Para ellos no hay pactos ni acuerdos, solo hay violencia y miedo. Yo fui parte de ese sistema durante 14 años. Hice mi trabajo, seguí órdenes, y me convencí de que estaba del lado correcto. Ahora sé que no hay lado correcto. Solo hay diferentes niveles de complicidad. Al menos puedo hacer esto. Puedo hablar. Puedo contar lo que sé. Y puedo esperar que alguien, en algún lugar, haga algo con esta información. No espero que Sheinbaum sea arrestada mañana. No espero que el Mencho sea capturado. Sé cómo funciona el mundo, pero espero que la gente entienda qué está pasando realmente en su país. Que no se crean los discursos bonitos ni las promesas vacías. Que entiendan que los gobiernan no trabajan para ellos. Y quizás, solo quizás, eso sea el primer paso para que algo cambie. Antes de terminar, quiero dirigirme a algunas personas específicas, a los que todavía están dentro del FBI o de otras agencias americanas y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Sé que es difícil. Sé el precio que tiene hablar. Pero también sé que muchos de ustedes se metieron en esto porque querían hacer el bien, porque querían combatir el crimen, porque creían en algo. Les pido que recuerden eso, que no dejen que el sistema los consuma completamente. A los mexicanos que trabajan en el gobierno o en las fuerzas de seguridad y saben cosas que no deberían saber, tienen una decisión que tomar. Pueden seguir siendo parte del problema. Pueden seguir callando y obedeciendo. O pueden hacer algo. No les digo que es fácil. Mi contacto trató de hacer algo y está muerto. Pero si todos callan para siempre, nada va a cambiar nunca. A los que me están viendo y piensan que estoy loco o que esto es una invención, está bien. No necesito que me crean ahora. Cuando salgan los audios van a ver, y ese día quiero que recuerden que alguien trató de advertirles. Y finalmente a las personas que enviaron a esos 2 hombres a mi casa, sé que van a ver esto. Sé que van a estar furiosos. Pero también sé que ahora es demasiado tarde para silenciarme. La información ya está afuera, en múltiples lugares, con múltiples personas. Matarme no va a lograr nada más que acelerar la publicación. Así que les propongo algo diferente. Déjenme en paz. Dejen en paz a mi familia
Y quizás, solo quizás, yo decida que los audios no necesitan salir completos. Quizás algunas de las partes más incriminatorias